Amados hermanos, estamos en este día domingo 15 de agosto, llegamos a la mitad del octavo mes del año para continuar con nuestro estudio de la epístola de Santiago, la cual llevamos un poco más lenta de lo normal, pero es porque esta carta tiene demasiado contenido teológico como para poderlo ir escudriñando de la mejor manera. Y es por eso entonces que le pido que se detenga un momento, porque sin lugar a dudas la carta de Santiago es extremadamente retadora y toca muchos puntos que suelen ser considerados como demasiado sensibles para cada uno de nosotros. En este sentido entonces le pido que se detenga, por favor, y pídale al Señor que disponga su corazón para recibir el reto que la epístola de Santiago tiene para cada uno de nosotros, sabiendo que el mensaje puede llegar a ser incluso bastante incómodo, bastante duro para algunos, pero que debemos tener siempre presente que es el mensaje de nuestro Señor para dirigir nuestras vidas. Voy a poner entonces en contexto la lección de este día, diciendo que Santiago ha mostrado un panorama muy amplio acerca de hacer acepción de personas. Si recordamos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esa costumbre de hacer separación de hermanos o de otras personas de acuerdo a múltiples condiciones. Y Santiago nos lo deja muy claro. Este es un pecado, sin más adornos, sin más detalles, simplemente es un pecado. Y fundamentalmente nos hace un llamado a no juzgar a los hermanos, siendo esta una característica de un cristiano que está queriendo reflejar el carácter de Cristo. Es decir, un discípulo de nuestro Salvador no va a juzgar a otros en ninguna manera. Y no porque no exista pecado o error en ellos, sino porque hemos comprendido que no es la función que el Señor nos ha dado en la comunidad en Cristo. Vamos entonces a continuar con el segundo capítulo del libro de Santiago. Y esta lección la vamos a titular ¿Es usted un cristiano? Pues que se le note. Y sin ninguna duda esta va a ser una de esas lecciones quizás muy retadoras, particularmente complejas, particularmente profundas, teológicamente muy envolvente hacia toda la doctrina de la salvación, y es por eso que le pido que tenga el tino de llevar despacio la lección. Vamos a tratar de explicarlo desde diferentes puntos de vista y sin duda nuestro corazón tiene que salir fortalecido y retado después de enfrentarnos a la palabra de Dios. Vamos entonces a Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este es precisamente el versículo con el que cerrábamos la semana pasada, porque si nos ponemos a pensar, no existen pecados grandes o pecados pequeños, hay simplemente pecados. Y si somos cumplidores de toda la palabra del Señor, que de hecho no lo somos en realidad, pero si lo fuésemos, si fuésemos cumplidores de todo, pero fallamos en un detalle, entonces simplemente somos culpables de pecado. Aun cuando usted puede decir que su pecado es más grande o su pecado es más chiquito, pues simplemente usted es pecador. En ese sentido, entonces, el Señor nos lleva a la conciencia de que ese pecado trae consecuencias. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, o sea, lo dijo el Señor, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Fíjense que es bien interesante, porque muchas veces somos unos excelentes criticones, porque no hay otra palabra para decir, porque otro peca de manera distinta que yo.
Muchas veces vamos a juzgar al hermano por haber cometido uno de esos pecados espectaculares, de esos pecados que se notan, de esos pecados evidentes. Pero tenemos ocultas una serie de pecados que para nosotros probablemente sean más pequeños o menos pomposos. Pero para el Señor son exactamente lo mismo. Pecado es pecado sin distinción alguna. Pero fíjese que agrega, así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay que ser muy sabio para darnos cuenta que en realidad nuestros actos y nuestras palabras van a ser juzgadas todo el tiempo. Por lo tanto, cuando el Señor nos hace una invitación a reflexionar acerca de nuestro actuar, en realidad lo que nos está diciendo es, miren, siempre que vayan a hacer en cualquier sentido, recuerden que por lo que hagan y por lo que digan, van a ser juzgados. Y dice que va a ser juzgado por la ley de la libertad. ¿Y a qué se está refiriendo Santiago cuando habla de la ley de la libertad? Bueno, pues la ley de la libertad no es más que esa elección que usted tomó libremente por seguir al Señor. Ahora, ¿y qué pasará con aquellos que no tomaron esa decisión? Bueno, pues resulta que ellos libremente también decidieron no seguir al Señor. Por lo tanto, el juicio será para todos. Desde luego, dependerá mucho de la decisión que se tomó libremente acerca de quién va a justificarle o quién va a no justificarle. En todo caso, el versículo 12 nos está dando una indicación bastante clara. Todo lo que digan, todo lo que hagan, va a ser motivo de juicio. Y si no olvidamos este detalle, entonces vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir. Porque cuando vamos a cruzar una calle, siempre miramos hacia la izquierda y hacia la derecha, previniendo que no venga un vehículo de un lado hacia otro. Sin embargo, cuando actuamos como cristianos, usted puede ver para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, pero nunca olvide ver para arriba, porque siempre hay un Dios que está observando nuestro actuar. Y no porque Dios sea el inquisidor que nos está buscando la falla, todo lo contrario. Dios nos ha dado la salida. Somos nosotros quienes decidimos actuar o hablar de formas en las cuales nos veamos afectados posteriormente en el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese, esta es una sentencia que Dios está dando para nosotros y nos está diciendo cuál va a ser el criterio de juicio que se va a utilizar en el momento en el cual se esté viendo todo ese accionar que hemos realizado durante nuestra vida. Nos está adelantando que no va a haber misericordia alguna. Es decir, Dios no va a perdonar a aquel que no actuó misericordiosamente con otros. De tal manera que el parámetro fundamental que usted debería tener en la cabeza de manera permanente es, ¿y esto que voy a hacer o esto que voy a decir afecta a otros? ¿Voy a maltratar a alguien con este actuar? ¿Voy a maltratar a alguien con estas palabras que voy a pronunciar? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces absténgase. Porque si usted no actúa con misericordia, estará cometiendo pecado y estará enfrentando el juicio de Dios con una implacable sentencia porque usted no actuó misericordiosamente. Pero además el Señor en el versículo 13 nos dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que todo lo contrario. Si usted ha sido misericordioso con su hermano, no habrá juicio que prime por sus pecados, sino que será esto lo que le generará una misericordia delante del Señor. Pero aquí usted estará ya con una pequeña gran confusión.
¿Y cómo es esto? Que si yo no hago misericordia, no se tendrá misericordia para conmigo, si yo he sido justificado por el Señor Jesucristo. Es decir, si yo he puesto mi fe en Jesús y he pedido que limpie mis pecados. ¿Y cómo entonces es que no va a haber misericordia? Bueno, este es uno de los temas más álgidos que despierta muchas más pasiones dentro de la iglesia cristiana y hay teología enfrentada al respecto de esto. Sin embargo, vamos a continuar con la lectura para poderle dar una respuesta bíblica a esa enorme confusión que puede haber surgido a raíz de estos versículos. Hermanos míos, continúa Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y fíjese que esto es por demás interesante porque decidí poner la figura de un fariseo ahí porque era sin ninguna duda la idea que tenía Santiago en la cabeza en ese momento. Los fariseos eran personas, líderes por supuesto, de la fe en ese momento, pero que se ufanaban de tener mucho conocimiento de la ley y de ser muy cercanos a Dios por su fe, pero cuyas obras no reflejaban misericordia para con nadie. Eran verdaderos tiranos, concordados con los políticos para realizar corrupción y otras muchas más. El mismo Jesús llegó a decirles sepulcros blanqueados y les condenó públicamente en más de alguna ocasión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos fariseos? Es que ellos dicen tener fe, suficiente fe, pero sus obras no reflejan lo que están diciendo. Entonces viene Santiago y se hace la pregunta retórica: ¿podrá la fe salvarles? Como cuestionando si la fe realmente tiene esa capacidad salvífica. Y es que hasta este momento tenemos una enorme confusión. Seguramente usted ahorita está con un problema teológico grande porque hemos aprendido que la salvación es por fe. Pero parece que Santiago está diciendo algo completamente contrario. Porque de hecho, si nos apoyamos en el libro de Efesios, vamos a encontrarnos algo por demás distinto. Porque por gracias sois salvos, dice Efesios 2, 8 y 9, ¿por medio de qué? De la fe. Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Parece entonces que el autor de Santiago está completamente opuesto con respecto al autor de Efesios. Y entonces aquí nos encontramos con un enorme problema, porque es que Santiago dijo que la fe de los fariseos no lo va a poder salvar, y el autor de Efesios dice, mire, sí lo va a poder salvar. De hecho, es por fe y no por obras. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la razón? Pero es que la verdad es que no se trata en ninguna forma de una contraposición de ideas en la Biblia. No se trata de una contradicción, ni mucho menos. Es que hay que leer detenidamente qué es lo que está diciendo Santiago. Es más, me voy a regresar a la diapositiva para que lo leamos con detenimiento. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es que este señor dice que tiene fe, alardea de tener fe, es más, hasta cree que tiene fe, pero de fondo la fe no se le nota. Entonces, esa fe vacía no le va a poder salvar. Más bien, la que tiene capacidad salvífica, según Efesios, es esa fe, pero que es genuina. Esa fe que proviene justamente de la gracia que el Señor Jesucristo nos está brindando. Y dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por lo tanto, si nos encontramos delante de una fe que lejos de realizar realmente obras de misericordia para con el prójimo,
gloría a la persona que dice tenerla, entonces simplemente no se trata de una fe genuina, es una imitación de fe. Y esta, cuidado, no le va a brindar ningún tipo de misericordia delante del trono del Señor. Y si un hermano continúa o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y momento, aquí no estamos hablando de teología de la liberación ni nada que se le parezca. Esta no es ninguna corriente política ni ninguna corriente que pretenda llevarnos a un tipo de reflexión de asistencialismo social de parte de la Iglesia. No, para nada. La Iglesia no tiene, y se lo digo categóricamente, no tiene la responsabilidad de alimentar a nadie. A nadie. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer misericordia? Yo como cristiano. Y nosotros como colectivo cristiano que conformamos la Iglesia, como consecuencia de la misericordia que el Señor ha puesto en nosotros por una fe genuina, entonces haremos este tipo de obras. Pero Santiago está poniendo un ejemplo en realidad, porque es que la comida y el vestido sencillamente son lo más inmediato, pero de esto hay muchísimo más. ¿Y qué pasa si en vez de regalarle la comida le voy a enseñar cómo puede tenerla? Entonces estoy haciendo más misericordia. Y si no solo le enseño, sino que también le doy la oportunidad de conseguir sus propios recursos, estoy haciendo aún más misericordia. No se malentiende entonces. La Iglesia no es una organización asistencialista, no. Es una organización de misericordia en el sentido más amplio de la palabra. Porque entonces, si el cristiano comprende que debe ser provisor misericordioso de su hermano, entonces tiene un desprendimiento de los bienes materiales y se enfoca en la espiritualidad. Por lo tanto, cuando venga el juicio sobre nuestro actuar, será evidente que hemos hecho misericordia, no por lo que dimos, ni por la cantidad que dimos, sino por el corazón con el que dimos, porque hemos desprendido la parte material como una prioridad y hemos puesto la parte espiritual como el tope de nuestro pensamiento. Y es ahí el momento en el cual nos convertimos en hacedores de misericordia. Y aquí viene uno de los versículos quizás más utilizados en muchos espacios y de muchas maneras, pero que conlleva una enorme cantidad de implicaciones que debemos comprender con mucho detenimiento porque puede llegar a ser incluso hasta polémico y ha generado sin ninguna duda división entre muchas facciones de la Iglesia cristiana y con otras denominaciones incluso no evangélicas, pues también lo hay. Santiago 2:17, un versículo que todo cristiano debería memorizar y que de hecho le dejo el reto y la tarea de memorizarlo. Y es muy fácil, son unas cuantas palabras. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y reflexionémoslo con cuidado, porque va muchísimo más allá de lo que parece. Es que si yo tengo fe, pero mi fe no deviene en que se me note que soy cristiano, en que se me note que hago misericordia, entonces esa fe simplemente está muerta. Y si recordamos Efesios 2:8-9, ¿qué decía? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y si la fe está muerta, ¿y la salvación del cristiano?
Y momento, no nos aceleremos. No se trata de decir que es que yo no sé si soy salvo o no. No se trata de cuestionar la seguridad en la salvación. Usted tiene que estar seguro de que Cristo le ha salvado. Tampoco se trata de creer que es que hoy soy salvo y mañana tal vez no porque perdí la salvación. No. Una vez salvo, siempre salvo. Pero aquí viene la enorme pregunta. ¿En qué momento nuestra fe realmente es buena fe? ¿En qué momento nuestra fe deja de ser la fe fingida que tenían los fariseos y se convierte en una fe salvífica? ¿En qué momento? Pues muy simple, mi hermano. En el momento en el cual usted tiene en su corazón misericordia por su hermano, en ese momento usted tiene la certeza inequívoca de que Jesús ha hecho una obra en usted. Usted podrá seguir con sus vicios y luchar contra ellos. Usted podrá tener esos pecados ocultos y luchar contra ellos. Usted podrá caer una y otra vez en la tentación. Pero si usted continúa teniendo la misericordia de Dios para con su hermano, su fe está viva. Lo demás es una lucha constante contra el pecado, contra esta naturaleza pecaminosa. Pero lo verdaderamente importante y a lo que Dios le va a poner los ojos directamente es a la misericordia con la que usted demuestra que usted tiene fe en el dador de la vida. Pero alguno dirá, continúa Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, alguno dirá, mire, pues yo hago muchísimas obras, ustedes cristianos solo se la pasan orando y pues le dieron 15 centavos al señor de la esquina para que se comprara alguna tortilla y con eso ya se sienten justificados. Y yo no, yo soy un millonario y yo he donado $2 millones para alimentar a los pobres. ¿Qué es la fe de ustedes contra todo lo que yo doy? Y entonces responde Santiago de manera retórica también, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí está la clave fundamental para comprenderlo todo. Ese que dio $2 millones porque le sobraba para alimentar a los pobres y no tiene fe en Cristo, ese está perdido. ¿Qué digo 2? Que dé 4, 10 millones, 100 millones puede dar, pero si no tiene fe en Cristo, sus obras son exactamente igual de muertas que la fe de aquel que no hace misericordia. Entonces Santiago complementa, te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe no es una condición interna del cristiano. La fe es una condición de lo interno hacia lo externo del cristiano. Porque si mi fe no me lleva a actuar conforme al carácter de Cristo, entonces mi fe está muerta. Entonces yo soy simplemente uno más. Entonces tengo que estar preocupado, porque una fe muerta no salva a nadie por medio de la gracia. Una fe muerta simplemente no es fe. Y si no es fe, entonces tengo que estar verdaderamente preocupado porque no he comprendido el verdadero mensaje de salvación. La buena noticia, mi hermano, es que estamos a tiempo de comprenderlo. Estamos a tiempo de entregar nuestras vidas a Cristo y que esta fe en Cristo me lleve a mostrarlo en obra de misericordia para con mis hermanos. Un mensaje por demás retador. Debo confesarlo, este mensaje me toca directamente. Me toca directamente porque es que muchas veces, y en particular los cristianos que somos desde la cuna, nos volvemos cabezones de la palabra.
Es que de repente la cabeza nos pesa tanto, de tanto conocimiento, que hasta se nos va a ir de lado y nos vamos a caer de tanto que hemos leído la Biblia, pero no se nos nota. Entonces, si usted dice que tiene fe, muéstrela a través de la obra que esa fe hace en usted. Tú crees que Dios es uno, dice. Bien haces, ¿sí? También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mi hermano, usted se puede saber la Biblia de pasta a pasta, ganar el esgrima bíblico que le ponga, poder predicar de la nada con unos dones maravillosos. Usted se lo sabe todo. Le tengo una gran noticia. Acaba de empatar con Satanás. Satanás también se la sabe toda. Y usted dice, sí, pero yo creo en Dios. Sí, fíjese, vamos empatados 2-2 con Satanás. Satanás también cree. ¿Y sabe qué? Satanás cree y tiembla. Tiene temor. O sea que iba 3-2, porque a usted probablemente no le esté surtiendo efecto el saber y el creer. Mucho cuidado, porque entonces Santiago dice, quiere saber, hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es por demás interesante lo que habla de Abraham. ¿Recuerda ese episodio cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, el hijo de la promesa? ¿Y qué hace Abraham? Pues viene, lo agarra y lo va a sacrificar. Es que Abraham no solo se quedó en, bueno, el Señor va a proveer y yo me quedo aquí paradito esperando que algo pase. No. En un acto de fe, Abraham agarra a su hijo y muestra disposición al sacrificio. Claro, es que la fe llevó a las obras y por eso fue justificado. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fíjese, justificado. Y es que es en ambas vías. La fe no puede ser suficiente si no se nos nota, porque entonces no es fe. Las obras, por lo tanto, son parte del paquete. Las obras no nos salvan, lo dejo claro. Ninguna obra me salva. Me salva la fe que tengo, que se manifiesta a través de lo que yo hago, muy puntualmente, en misericordia por mi hermano. Y Santiago continúa y da otro ejemplo. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claro, es que hablar de Abraham estaba bien fácil porque es el patriarca, el héroe. Pero ¿y qué tal Rahab? Fíjese, es una prostituta. Y dice que fue justificada. La prostituta, la pecadora, la que probablemente estaban juzgando. ¿Y por qué fue justificada? Porque le creyó a Dios. Creyó que esos mensajeros enviados por el pueblo de Dios eran enviados por Dios mismo. Y Rahab les creyó al Señor y en un acto de fe les ayuda. Traduce la fe en obra. Les ayuda. Y a pesar de que es una pecadora, es justificada. Porque la fe la llevó a demostrarse a sí misma. Por eso les decía hace un momento, usted podrá haber puesto su fe en Cristo y tener tentaciones, seguir con sus vicios, continuar pecando,
luchando, por supuesto, contra todo esto. Pero si su corazón es movido a misericordia, entonces usted va en el camino correcto. Está dejando que el Señor le perfeccione en el camino. Y es que aquí voy a dejar claro algo y quiero que teológicamente quede muy firme porque es que este es un tema por demás espinoso, por demás complejo. Voy a decir que la fe y las obras no se contraponen una a la otra. Las obras solas no me salvan. Las obras solas son solamente eso, actos bondadosos, pero no me salvan, no me llevan a ninguna parte. Pero la fe sola tampoco me salva, porque esa fe está muerta, es una fe de mentiritas, es una fe falsa, una fe que no salva a nadie. Más bien el modelo propuesto por Santiago es que la fe conlleva a las obras y las obras conllevan a la fe. Y cuando nos encontramos en ese movimiento permanente de fe y obras, producto de la misericordia que el Señor pone en nosotros, entonces viene el concepto de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esa fe tiene que ser una fe buena, una fe viva, una fe que nos mueva a misericordia para con nuestro prójimo, porque de lo contrario es una fe muerta y le tengo una mala noticia a mi hermano, usted también se encuentra muerto. Yo sé que este ha sido un mensaje bastante duro, teológicamente profundo, cortante y retador, pero no cabe duda que en la medida que vayamos comprendiendo cuál es la verdadera fe que el Señor requiere de nosotros, iremos siendo cristianos más completos, cristianos integrales y sobre todo cristianos que agrademos al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y les animo, mis hermanos, a continuar aprendiendo de la palabra del Señor.